y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz en la República, la recuperación de la institucionalidad. Queremos dar la bienvenida al señor director del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, coronel Renato González, para hablar de algunos temas vinculados con el ISPOL, pero quisiera empezar por este hecho de coyuntura que de manera inmediata y oportuna el propio coronel Renato González denunció un depósito misterioso de $258,000 en su cuenta, y él públicamente ha señalado que va a ir a la fiscalía si es que esto no se esclarece, de dónde acá aparece en su cuenta un monto tan alto, cuando generalmente cuando hay una transacción, y esto sucede con el sistema bancario y financiero, cuando uno vende un vehículo, casi le expulgan, le dicen de dónde, cómo, cuándo, por qué, el origen de esos recursos. En este caso queremos conocer, para luego pasar a hablar sobre la tarea emprendida por la recuperación de los recursos del ISPOL. Coronel Renato González, ¿qué pasó con este depósito? Buen día. Buenos días, licenciado, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. La verdad es que yo el día viernes debía recibir en mi cuenta el pago de un interés de un depósito a plazo fijo que tengo en una cooperativa. El día sábado, en horas de la mañana, al ingresar a mi cuenta virtual en uno de los bancos de los más prestigiosos que tiene el país, me topo con esta ingrata sorpresa, porque muchos lo toman a gracia y dicen, era que se quede callado. La verdad que no, más bien es preocupante encontrarse una transferencia de $258,385. Entonces me alerté, verifico en los movimientos y más susto me da cuando la transferencia aparecía a nombre de una cuenta originaria que también sería supuestamente yo el titular, pero cuyos 4 últimos dígitos, porque es lo único que se puede visualizar, no coincidía con la cuenta de la cooperativa en la cual mantengo ese depósito a plazo fijo. Entonces lo que hice en primer lugar es reportarle a mi superior jerárquico, a mi comandante general, a través de un mensaje. También comuniqué a familiares y preferí tomar el camino de publicarlo en las redes sociales a efectos de prevenir cualquier mala intención, porque hay que estar en este tiempo prevenido y pensar mal inclusive. Vimos en el caso Metástasis esta estrategia claramente definida del crimen organizado de depositarle $100,000 a una fiscal para desprestigiarla. En mi caso es algo similar, porque yo estoy ocupando un cargo muy sensible. Que me aparezcan $258,000 de la nada, así luego ese registro se revierta, ya me deja un problema, me trae una complicación, porque en un momento determinado, en un proceso de análisis psicosocial de mi trayectoria, me pedirán que justifique, y de dónde yo puedo justificar ese monto en mis cuentas. En virtud de eso también llamé al banco, al call center, reporté la inusualidad y solicité que se bloqueen esos capitales. Estoy a la expectativa porque en el transcurso del fin de semana me contactaron los representantes de la cooperativa para indicarme que ya tienen ellos la explicación. Después de esta entrevista quedamos en reunirnos en el ISPOL para que me la den. Si quedo satisfecho, obviaré únicamente el camino de presentar la denuncia en la fiscalía. Pero necesito que esa explicación me la den por escrito, porque sí voy a transmitir a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a la misma UAFE y a la Contraloría General del Estado. Pero este caso, ecuatorianos, que sirva para que de parte de los organismos de control y de las propias instituciones financieras introduzcamos controles. No puede ser posible que todos los que tenemos cuentas de ahorros o cuentas corrientes estemos expuestos a que sean mal utilizadas nuestras cuentas para un lavado de activos. ¿Qué pasaba si yo no me percataba de ese movimiento inusual? Quizás el lunes se retrotraía la operación, el saldo era normal, pero el registro ya quedaba. Y nos permitían a nuestras cuentas a que sean mal utilizadas por estas organizaciones criminales. Entonces yo sí voy a solicitar que se introduzcan controles en el sentido de que cuando se reciba un depósito o una transferencia de un monto superior a los $5,000, por lo menos el propietario, el titular de esa cuenta debe ser avisado oportunamente para saber de qué se trata. Mire que llama la atención que cuando uno en el sistema financiero quiere hacer una transferencia lícita de $6,000, $7,000, le piden llenar unos formularios inmensos de la licitud de los fondos. Y en este caso puntual, tanto la institución emisora como la institución receptora ni se percataron de semejante depósito. Pero claro, los recursos fluyeron, y con eso, imagínese, como usted dice, coronel, si usted supuestamente no entraba por sus actividades al registro de su cuenta, y aparecía, y alguien
interesado denunciaba ese depósito. Es que vimos en Metástasis claramente cómo opera el crimen organizado. Le decían, deposítale cuando la fiscal esté en Estados Unidos para que ni siquiera se entere y luego pásale a un medio digital, que ahora tenemos claramente conocidos los nexos que ellos mantenían y yo creo que mantienen todavía con el crimen organizado. ¿Qué es lo que sucede? El momento en que se da esa acción de escándalo, uno entra perdiendo, porque es uno el que tiene que salir a dar explicaciones. Mire que pese a que yo denuncié públicamente, no faltan los descriteriados que se han permitido decir cualquier barbaridad en los comentarios posteriores. Imagínese si no era yo el denunciante, si era un tercero que capturaba esa imagen de la transferencia, la publicitaba y claro, hasta que yo dé las explicaciones ya la honra queda por el piso. Eso buscan. El crimen organizado puede recurrir a comprar mujeres, a comprar testigos, a hacer estos depósitos, a ponerle bienes a nombre de una persona, porque para ellos 300,000, 400,000 dólares son pequeñas cantidades. Vemos que Norero hablaba de comprarse un reloj de 600,000 dólares. Entonces, esto que sirva para una alerta y sobre todo para que la debilidad demostrada en el sistema financiero y en el sistema de economía popular y solidaria sea subsanado para que cualquier depósito, cualquier transferencia superior a 5,000 dólares, por lo menos tenga un mensaje de conformidad para el receptante o una alerta o un aviso para que le avise cómo está el movimiento. Normalmente los ecuatorianos somos confiados y máximo verificamos el saldo, pero muy pocos le aseguro que se ingresan a una cuenta a revisar los movimientos. Y esas cuentas pueden estar utilizadas para el lavado de activos de miles de maneras. Claro, y si uno no se percata o no denuncia, como es su caso, lo hizo públicamente, pasan las horas nomás, que decir los días, y esto puede ser mucho peor. Sí, esto es grave porque supongamos que yo no me percataba de este movimiento inusual, que el día de hoy ingresaba y veía un saldo adecuado a lo que me correspondía en mi cuenta, pero el registro ya queda. Pasaban los meses, pasaban los años, venía un proceso de calificación, me revisaban los organismos de control y a esas alturas recordar yo este suceso hubiera sido imposible y me hubieran dicho justifique cómo movió de la cuenta A la cuenta B 258,000 dólares. ¿Quién era a esas alturas? El corrupto Coronel González. Entonces esto es muy grave, no es cosa sencilla, no es una broma, además de no me quedaba otro camino porque muchos me han dicho era que te quedes callado. No, mira, hay tres opciones. Si esto venía de un error administrativo, bueno, que se esclarezca y quedemos con los registros que corresponda. Pero tampoco eran recursos que yo podía disponer. Segundo, si esto correspondía a una estrategia del crimen organizado, justamente en este momento ya estaría empapelado en ese medio digital que todos sabemos a quién me refiero y que lo maneja alias Boina. Y en la tercera opción, si es que correspondía a algún error de alguna persona que por cualquier motivo me transfirió esos recursos, tampoco son de libre disposición. Esa cantidad puede ocasionar hasta muertes. Entonces, lo único que a mí me correspondía hacer, yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos van a coincidir, es denunciarlo, porque muy por el contrario de ser algo agradable recibir esa transferencia, resulta algo complicado, peligroso y muy riesgoso para la integridad inclusive física. De no haber la explicación debida que usted ha exigido, presentar ante la Fiscalía. Sí, de hecho mi decisión inicial es presentar la denuncia en la Fiscalía General, por eso voy a esperar la explicación que me den los funcionarios de la cooperativa. Si quedo satisfecho les pediré que me la den por escrito y obviaré de presentarle al sistema de justicia, porque tampoco hay que sobrecargarle a la Administración de Justicia de investigaciones que sean innecesarias, pero dependerá de que si quedo o no quedo satisfecho con la explicación que me den en unos pocos minutos. ¿Esos 258,000 dólares fueron devueltos, digamos? No, están bloqueados. Yo solicité al banco receptor que los bloqueen para claramente determinar cuál es la procedencia y cuando se esclarezca determinarán ellos qué curso de acción hacer, ¿no? Bien, hablemos de los temas del ISPOL. ¿Cómo están las cuentas? ¿Cómo está esa tarea que usted se ha empeñado y que ha logrado muchísimo en la recuperación de recursos? El año anterior nosotros cerramos con una recuperación de 370 millones de dólares que corresponden ya al 45% del monto atracado. El 22 de diciembre presentamos en Estados Unidos a través de nuestros abogados Kendall Coffey, que son abogados muy prestigiosos de ese país, un escrito ante la Corte del Distrito Sur de la Florida solicitando que los 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank sean reconocidos en primer lugar que le pertenecen al ISPOL y en segunda instancia que se nos lo entregue.
Según la proyección de nuestros abogados, nos han dicho que eso puede tomar el primer trimestre de este año, y en ese sentido, el día viernes mantuve yo una reunión con el señor viceministro Leonel Calderón, por disposición de la señora ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia, para explicarle todos estos asuntos. En esta reunión yo le manifesté que sí requiero el apoyo gubernamental, porque una cosa es que esté gestionando el ISPOL a través de sus abogados, pero también hay que aprovechar la coyuntura, inclusive diplomática, con la embajada norteamericana, para que el Departamento de Justicia de esa nación sepa que esto afecta a 90,000 familias que pertenecen al conglomerado policial, pero que además es una de las instituciones que una vez más está en primera línea dando batalla al crimen organizado. Así que somos optimistas de que se pueda concretar esa recuperación. Seguimos en otras acciones porque también está pendiente. ¿Esta recuperación en Estados Unidos de cuánto es? De 72 millones de dólares, ¿sí? Ahí hay un diferendo porque Aseguradora del Sur también ha planteado una petición manifestando que 8 millones de dólares le corresponden a ellos, tendrán que demostrar. Nosotros sí hemos mandado inclusive la ruta de cómo se dieron estas transferencias a través del DCVale, y estamos convencidos que ojalá para finales de marzo ya pueda recuperarse ese monto, que subiría a una recuperación efectiva del 55%. Pero continuamos con otras actividades. Está pendiente una demanda a la Fisk Corporation porque ellos tenían 25 millones de dólares que cuando estalló el escándalo le consultaron al señor Cherres el origen de esos recursos y él les manifestó que le pertenecían al ISPOL, más sin embargo meses posteriores le entregaron al señor Cherres esa cantidad. Y también descubrimos en diciembre que en el TD Bank solamente dos funcionarias eran las encargadas de emitirle al señor Cherres tarjetas de crédito a nombre de terceras personas, que es una de las estrategias para lavar los recursos de la corrupción. ¿A qué me refiero? Señor Cherres sacaba una tarjeta de crédito a nombre de Miguel Rivadeneira, pero se la entregaba para uso de Renato González. Entonces, claro, Renato González aparecía limpio, sin ningún consumo, el consumo era de Miguel Rivadeneira y no ha pasado absolutamente nada. Eso el TDBAN tiene responsabilidad por no haber cumplido la debida diligencia y nosotros realizaremos las demandas pertinentes. Y recordemos también que el Citibank de Nueva York, de manera unilateral, ya decidió finalmente devolvernos los 20 millones de dólares que habíamos insistido varias oportunidades que eran recursos del ISPOL. Bueno, eso llegó a nuestras arcas, sin embargo está pendiente que nosotros vayamos a Estados Unidos a plantear una demanda también porque no cumplieron la debida diligencia. Entonces, son una serie de acciones que hay que realizar en el futuro. ¿Y esos 20 millones de Citibank, era solo ese monto o era más alto? Estos 20 millones de dólares, voy a explicar a qué correspondían. La mal llamada Operación Suave, en la cual el ISPOL perdió la titularidad de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, pagaban intereses. Cuando estalla el escándalo, allá por agosto del 2020, el Citibank Nueva York, de manera unilateral, decide cortar la cadena de pagos, recibía el pago de parte del Banco Central en las cuentas de Napscunco aquí en Ecuador, eso se transfería a las cuentas de Citibank Nueva York, pero ellos ya no entregaron los pagos a Jorge Cherres Miño. Esa cantidad llegó a acumularse por varios meses hasta julio del 2021 y a un monto de 20.235.000 dólares. En julio del 2021, ¿qué pasó? Logramos inmovilizar el pago de esos intereses. Por eso es que finalmente en diciembre del 2022 se recuperaron 32 millones de dólares en pagos de esos intereses. Entonces, esos 20 millones permanecieron en las arcas del Citibank. Varias veces aquí mismo, aprovechando sus micrófonos, yo le hacía un llamado público al Citibank Nueva York que nos devuelvan los recursos. Finalmente nos escucharon. Coronel González, ¿y el juicio aquí que se dilata y se dilata, en qué estado está? Esa es una barbaridad. El caso ISPOL, que no es un solo proceso, sino son alrededor de 20 investigaciones que están en diferentes etapas, el que más ha avanzado es el juzgamiento de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, pero para un funcionario de segundo nivel como es el señor Alejandro Paulson Tauma. Esa audiencia tiene que reinstalarse el 7 de febrero en Guayaquil y aspiremos que ojalá ya termine. Ahí el fiscal de la causa es el doctor Alex Castillo y por lo menos así sea un funcionario, como digo, de segundo nivel, pero tengamos el primer sentenciado del caso ISPOL en el Ecuador. Los principales de este caso, y un llamado al embajador Michael Fitzpatrick, son el señor Gadi Van Gonstein y el señor Enrique Huerta, que se pasean tranquilamente en las playas de Miami. Lo mismo en en España, el señor Enrique Wayson Assini. Pero este es el caso que más ha avanzado. El otro caso que debemos estar presentes en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde la jueza Irene Pérez ya determinará quiénes pasan a juicio, es el de peculado,
por los bonos compacto de recompra por un monto de 216 millones de dólares. Esa audiencia, que tomó alrededor de 27 meses desarrollarla, porque empezó en octubre del 21 y terminó en noviembre del 23. Esperamos que la juez Irene Pérez, con lógica basada en los más de 150 elementos de convicción que presentó la Fiscalía, llame a juicio a los 10 procesados, porque ahí están involucrados los 2 exdirectores generales del ISPOL, me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros y David Proaño, el señor Jorge Cherres, el exsecretario jurídico del ISPOL, es decir, todos los funcionarios que participaron de esta trama. Cuidado, mucho cuidado, ecuatorianos, por favor, a estar atentos. Esta justicia ecuatoriana que no nos garantiza nada, cuidado y los declara inocentes y el ISPOL pierda 216 millones de dólares. Aspiramos, esperemos y confiemos. Hagamos un nuevo voto de confianza en que esta justicia ecuatoriana resurja como el ave fénix de las cenizas en las que está y puedan pasar a juicio estos 10 procesados, donde estamos claros que con los elementos de convicción de la Fiscalía será suficiente para demostrar la responsabilidad de ellos. Y el otro caso, que lamentablemente durante todo el 2023 no se ha reinstalado la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es el de Decebale. ¿Por qué es importante mencionar este caso? Porque cuando vemos Metástasis, que nosotros siempre hablábamos de que el caso del ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional, absolutamente todas las estrategias que se denuncian en Metástasis, eso mismo nos ha pasado a nosotros en carne propia. Cuando en Metástasis le dice, contrátale al hijo para que la jueza se excuse, bueno, a nosotros la defensa de una de nuestras contrapartes le sumó al abogado Joseph Norix para forzarle a la digna jueza Yanela Norix a que se excuse. Y esa jueza es la que valientemente nos devolvió los 300 millones de dólares, pero además nos lo devolvió con un pedido del extinto, y para él mi respeto y mi sentido pesar, doctor César Suárez. O sea, la gente no comprende la trascendencia del insuceso de la semana anterior, cuando no solamente mataron a un fiscal, le dieron un golpe certero a la Fiscalía, al equipo cercano de la doctora Diana Salazar, porque el doctor César Suárez ha sido quien en los últimos años ha investigado los casos más sonados de corrupción en los hospitales, en el ISPOL, vemos el ingreso terrorista ATC. Cuando se hace este asesinato es un mensaje intimidatorio, pero además nos demuestra algo que también, permítame su micrófono para hacer un llamado público, la debilidad del sistema del Estado para con sus combatientes. ¿A qué me refiero? En muchos de los casos de sicariato, las familias de estos delincuentes por lo menos quedan protegidos por una cantidad de dinero que cobran antes de cometer el sicariato. Pero en el caso de funcionarios como César Suárez, a mí sí me duele que la esposa y los 4 huérfanos, porque tienen niñas de 14, 10, 8 años y un varón de año y medio, van a cobrar la liquidación de los 17 días de enero que trabajó y pare de contar, quedan desamparados. La propia Fiscalía se desentiende. Yo he hecho un llamado público a la Fiscalía para que en primer lugar realicemos e iniciemos el trámite para que César Suárez sea considerado dentro de la ley de héroes, para darle por lo menos una pensión básica. Pero además, un llamado público, directo, frontal, a los asambleístas. Esta debería ser una de las finalidades de la ley de extinción de dominio. No puede ser posible que los recursos de la corrupción, que los recursos ilícitos sigan en manos de delincuentes, mientras secretarios, jueces, fiscales, mañana serán ministros, viceministros, porque esta guerra va a continuar. Quedan en la desprotección total. Mire que por lo menos Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando fallecemos en actos de servicio, quedamos con una seguridad social y nuestras familias quedan con pensión de Montepío, de viudedad y de orfandad. Pero ¿qué pasa con ese secretario de un juzgado? ¿Qué pasa con ese juez? ¿Qué pasa con este fiscal digno? Un doctor César Suárez, que no solamente era fiscal, tenía 5 maestrías. Nos hicieron un daño al país, pero que queda desprotegida su familia. Entonces, sí es el momento de reflexionar, de montar una estructura más sólida para proteger a los combatientes del Estado, para darles, por ejemplo, parte de los recursos de la ley de extinción de dominio deberían dedicarse a darle la protección física a estos funcionarios y también a establecer una especie de seguridad social especial para cuando fallezcan en este combate al crimen organizado que nos va a acompañar por muchos años. Coronel González, a propósito de ley de extinción de dominio, este momento, por lo que se aprobó en el pasado reciente,
hay que esperar sentencia ejecutoriada. Cuando usted está abogando, nos habla de esperando la sindicación en uno de los tantos casos de estafa al ISPOL, esperando más de 2 años recién para que lo sindiquen. En cambio, en la ley de extinción de dominio se dice, hoy, si no hay las reformas, simplemente hay que esperar sentencia ejecutoriada. Licenciado, eso no es desconocimiento, no es ignorancia de los asambleístas, sino claramente es la injerencia del crimen organizado. Y vuelvo nuevamente a Metástasis. Cuando vemos en Metástasis los mensajes en que dicen, dile a alias Russo que maneje de esta manera el bloque político, claramente vemos la mano del crimen organizado en la calle Piedradita. Pues aquí no hay que esconder la realidad. ¿Qué es lo que pasa? La ley de extinción de dominio con la responsabilidad penal marchan por línea separada. Son 2 cuerdas distintas, porque el uno llevará mucho tiempo hasta que llegue a la sentencia. Pero la ley de extinción de dominio, ¿qué es lo que busca? Quitarle el financiamiento al crimen organizado. Quitarle esa fuente de recursos que le da la mayor capacidad de poder que tienen las organizaciones criminales. Entonces, en experiencias como la colombiana, ¿qué es lo que ocurre? El proceso penal va por un lado, se sigue el debido proceso. Por el otro lado se aplica la ley de extinción de dominio que también tiene un debido proceso, pero que es mucho más ágil, y se incautan esos recursos a poder del Estado. Se reserva inclusive un porcentaje para devoluciones, porque si se cometen errores o si se cometen excesos. ¿Sabe cuál es el porcentaje de esas devoluciones? No superan el 15%. Pero ya le logramos cortar esa vía de financiamiento al crimen organizado. Le doy un ejemplo puntual, pues. Resulta que acaban de devolver de Argentina a los familiares de alias Fito. La esposa era una simple y humilde enfermera. Díganme ustedes de dónde tuvo los recursos para montar semejante emporio empresarial que tienen en Manabí. Son propietarios de varios bienes. Nos hacemos los locos, los desentendidos en Ecuador. La señora viene comprando una casa en efectivo de cientos de miles de dólares en Argentina. Llegan al Ecuador y son liberados porque aquí procesalmente todavía no se ha establecido responsabilidad. Pero ¿y los recursos? ¿Y la licitud de esos recursos? ¿Qué es lo que correspondería ahí? Con una ley de extinción de dominio, incautar esa empresa embotelladora de agua y seguir el proceso penal. Y si es que el Estado ha cometido algún exceso, ahí viene la acción civil, serán indemnizados en el futuro, pero no les damos los recursos para que en este momento sigan asesinando a fiscales, sigan asesinando a jueces. Mañana serán periodistas, mañana serán policías, mañana serán secretarios de Estado. Todo ese riesgo seguimos. ¿Por qué? Porque en la Asamblea no se comprende lo que es una ley de extinción de dominio. Más bien dicho, sí se comprende, sino que se opera por parte de las organizaciones criminales. El fiscal asesinado César Suárez, ¿qué papel cumplió cuando le tocó enfrentar en los casos del ISPOL? A mí me ha dolido mucho en el plano institucional, pero también en el plano personal, porque lo conocí a César Suárez a raíz de los temas del ISPOL. Una persona muy humilde, de nuestro pueblo, clase media baja, proveniente de Paján. Por eso es que yo pondero que ese ciudadano ejemplar que estudió en la Universidad de Guayaquil con mucho esfuerzo, que en menos de 10 años obtuvo 5 maestrías en procesal penal, en constitucional, en todas las ramas del derecho. Cuando se hizo cargo de los temas ISPOL, me demostró valentía, decisión, compromiso. Yo admiraba esa frontalidad del doctor César Suárez. Y fue trascendental, ¿por qué? Porque las investigaciones que más han avanzado en el tema ISPOL fueron las que en un inicio estuvieron en su mano. Por eso es que en el tema de ese vale, mientras él fue fiscal, porque ahora cambiaron de fiscal, esto avanzó muy bien y llegamos inclusive a recuperar 300 millones de dólares. Yo, aunque ya no esté con nosotros, pero en el plano terrenal, sin embargo, en donde se encuentre el alma de César Suárez, yo tengo que decirle muchas gracias en representación del conglomerado policial, porque él justamente el 27 de diciembre del 2022 fue uno de los artífices principales para solicitar a la jueza Yanela Norix la devolución de esos 300 millones de dólares que estaban en el Banco Central, a esas alturas todavía a nombre de Nazcunco, y que en enero del 2023 ya pasaron a titularidad del ISPOL. Pero no solo eso, él también fue el fiscal que investigó el caso Citadel, que fue el que avanzó más ágilmente, sino que en este momento está detenido porque fueron llamados a juicio únicamente Luis Álvarez Villamar y su yerno Gonzalo Navarro, quienes están prófugos de la justicia ecuatoriana, aunque el uno se encuentra en Estados Unidos cumpliendo sentencia. Ese fue el rol fundamental de César Suárez. Ha sido un golpe durísimo y hay que tomarlo como lo que es. Es también un inicio de atentados al equipo cercano a la fiscal general del Estado. Lo dijo la doctora Diana Salazar, que ese día
en horas de la mañana había hablado directamente con el doctor Suárez. ¿Cuál es el mensaje que se trata de transmitir? Contra el crimen organizado no te metas. Porque claro, los fiscales, y al menos a la persona que le toque asumir las investigaciones que llevaba César Suárez, de seguro lo va a pensar 2 y 3 veces si es que va a ir con la misma frontalidad que lo hacía este profesional. Entonces termina siendo intimidatorio para el resto de la estructura del Estado, para el resto de fiscales e inclusive para el propio sistema de justicia, porque también habrán jueces probos que, viendo el ejemplo de este fiscal, pensarán 2 y 3 veces si van a tomar decisiones acorde a la ley. Coronel González, incluso en algún momento se habló de la posibilidad de este fiscal intergérrimo que actuó apegado a la ley. Buscaban suspenderle. Yo en estos mismos micrófonos, recuerde, licenciado, y gracias que lo traiga a colación, varias veces mencioné, es increíble cómo actúan. El Consejo de la Judicatura del Guayas a este digno fiscal le tenía abierto como 3 sumarios. ¿Pero a base de qué? De denuncias de las mismas contrapartes, de las defensas técnicas que se inventaban cualquier pretexto. ¿Cuál era la intención? Tenerlo en el suspenso, tenerlo preocupado. Constantemente él estaba pendiente de defenderse en el sumario administrativo. Mire que ninguno de ellos prosperó, pero sí lograron bajarle la guardia en un momento determinado, inclusive distraerlo de sus funciones. Esto no puede continuar. O sea, este tipo de profesionales, por eso yo insisto, hay que reformar incluso la estructura del Estado, darles garantías no solo a los fiscales, a los secretarios de la Fiscalía, a los jueces anticorrupción, a su equipo de trabajo, en su momento también a los investigadores. Hay que protegerles. El Estado tiene que protegerles, porque lo contrario es como que en la época medieval los reyes manden a sus vasallos a primera línea de batalla, pero desnudos, sin escudo y sin espada. Van a ser carne de cañón. Entonces, ¿qué debemos hacer? A partir de estos ingratos sucesos, verificar de qué manera el Estado ecuatoriano puede darle una protección especial a estos funcionarios que lastimosamente van a seguir cayendo, porque esto no va a terminar el día de hoy. Esta es una conflagración que en otros países han llevado décadas y que es el momento oportuno para reformar, para repensar en la estructura del Estado y por lo menos darles esa posibilidad de que el funcionario digno tenga que evaluar en una balanza que si actúa bien, aunque sea sus familiares, quedarán protegidos, porque en este momento quedan completamente desamparados. De lo contrario, es muy fácil la elección, pues le ponen por un lado 20,000, 30,000 dólares y continúa en su integridad física y la de su familia, y por el otro lado, ¿qué es lo que tiene? Desamparo total. Es una lucha desigual. A propósito de lo que usted señala, vean lo que sucede con la fiscal general, que tiene pendiente un juicio político en la Asamblea Nacional, lo cual es una vergüenza. Quien ha emprendido esto, que el país debiera abrir bien los ojos, esta lucha contra el crimen organizado, cuando el propio gobierno, en estado de excepción, el decreto ejecutivo 111 declara la guerra interna contra estos sectores. Pero volviendo al caso de Quito, coronel González, ¿cuándo es la próxima audiencia para ver qué pasa? Sí, el caso peculado, como yo había manifestado y que llevó varios meses la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, finalmente ya terminaron todas las fases, es decir, ya se expusieron los argumentos de fiscalía y de las defensas técnicas, y estamos únicamente a la espera de que el 31 de enero a las 9:30 en el Complejo Judicial Norte de Ñaquito, la jueza Irene Pérez nos ha convocado para dar su dictamen. ¿Qué fecha, perdón? El 31 de enero. Ya. Lo que aspiramos nosotros es, con base en lo que hemos visto en las audiencias, que fue muy contundente la participación de Fiscalía, se llame a juicio a los 10 procesados. Y aquí también viene un llamado de atención para todo el sistema de justicia ecuatoriano. Mire lo arcaico que es nuestro sistema de justicia. Resulta que la investigación previa, que es una fase preprocesal, puede durar hasta 2 años. 1 año para los delitos de pena de prisión de hasta 5 años, y para los que tienen pena mayor puede durar hasta 2 años. Allá se van 2 años. Y usted necesita ahí tener un fiscal digno como César Suárez que investigue con valentía. Si ha logrado sortear ese primer obstáculo, tiene que encontrarse con un juez probo que llame a juicio a los procesados. Después vamos a una primera instancia, donde de 3 jueces, por lo menos 2 deben encontrarle responsable a esos mismos procesados. Recién es una sentencia de primera. Pasan a una apelación
ante la Corte Provincial y nuevamente necesitamos 2 de ese tribunal que ratifiquen la sentencia, segunda instancia, y no ha terminado eso. Todavía les queda casación en Corte Nacional, donde en la sala se tiene que encomendarse a todos los santos para que 2 jueces de esa alta magistratura también ratifiquen la sentencia. Y luego de todo ese proceso, que podemos hablar ya de una sentencia en firme, todavía no se acaba, porque lo hemos visto en el país. Resulta que un sentenciado que está cumpliendo sentencia en firme, viene un alegre juez de la Concordia, de San Borondón, de donde sea, y por un pago de $100,000, de un plumazo, de un solo plumazo, se mandan por el forro ese proceso largo, costoso, tortuoso del Estado ecuatoriano y lo tienen en libertad. ¿O no es así? ¿Habeas corpus o una... El habeas corpus, pues entonces mi llamado a la Corte Nacional de Justicia, ¿por qué no regulamos eso? ¿Por qué no establecemos, no sé, o sea, se me ocurre, yo no soy abogado, pero se me ocurre que en estos casos de un sentenciado, porque este ya no es un inocente, este es un sentenciado ante la ley, no pueda salir en libertad en el habeas corpus hasta que por lo menos pase la fase de apelación, pues, o sea, pongamos los controles, reduzcamos esta posibilidad de impunidad. O si no, la Corte Constitucional regule de mayor manera el habeas corpus. Aquí se ha prostituido a los habeas corpus y resulta que todo este proceso, que al Estado le puede llevar años, que es costoso, que inclusive requiere de la voluntad de los funcionarios públicos, en un solo plumazo, en una sentencia, como hemos visto, y además muchas de esas veces bien pagada, se manda a la basura y el funcionario responsable, porque es delincuente, cumpliendo sentencia, sale a pasarse libremente del país. Y a veces hasta se fugan, ¿no? Como es el caso de varios ejemplos que tenemos en la realidad nacional. Entonces hay que reformar eso. Claro, teniendo sentencia condenatoria ejecutoriada, que de acuerdo, allí sí se puede llamar un delincuente cuando ha sido condenado en las 3 instancias, incluido casación. ¿Qué tiempo ha pasado el caso de Quito de peculado hasta hoy, al estado en que se encuentra? Esas denuncias se presentaron en el mes de agosto del 2020. Han pasado más de 3 años, 3 años y medio, y todavía ni siquiera son llamados a juicio. Recién el 31 de enero del 2024 sabremos si los llaman a juicio. Y recién ahí empezará una primera instancia, una segunda instancia y casación. En el tema de Guayaquil es más preocupante porque como el año anterior, a inicios del año anterior, luego que la jueza Yanela Norix nos devolvió los 300 millones, inexplicablemente el Consejo de la Judicatura la cambió como jueza de familia. Si ve que es el mismo ejemplo de metástasis. Entonces, a las juezas o a los jueces dignos los sacan del camino. Le cambiaron como jueza de familia. ¿Qué ocurrió? Que el nuevo juez dijo, no, lo que ha actuado la jueza Norix, eso a mí no me consta, vuelve a cero, hay que reinstalarse en la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio. Un año, licenciado. Y no han convocado a que se reinstale esa audiencia. ¿Por qué? Porque ese delito, que es falsedad de información en el mercado bursátil, prescribe a los 5 años y ya van pasando 4. ¿A qué apuntan? A prescripción. Entonces, es claramente la mala intención que tienen estas mal llamadas defensas técnicas, porque realmente vemos que se prestan para todos estos intereses. Pero usted mencionaba a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional sí nos tiene una gran deuda a los ecuatorianos. Y en el caso puntual del ISPOL, yo sí quiero aprovechar para hacerles un llamado nuevamente. Está presentada la propuesta de ley orgánica del régimen especial de la Seguridad Social para la Policía Nacional. No puede ser posible que hace pocos días me llamen de la Asamblea a decirme, coronel, disculpe, sí entregó porque aquí no aparecen los archivos. O sea, la primera función del Estado y ni siquiera tienen unos archivos bien llevados. Cuando eso fue público, que entregamos el 26 de enero del 2023, pasó a conocimiento del CAL y luego llegó a la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social. Y me preguntan a mí si tengo el respaldo para ver en dónde se encuentra ese trámite. Por favor, tratemos con seriedad los asuntos más complejos del Estado. Está pendiente ahí que se apruebe la ley del ISPOL, pero además mi comandante general César Zapata, que lleva pocos meses en ese cargo, pero que sí tiene la experiencia de los cargos anteriores donde estuvo involucrado en todos estos temas, ha manifestado. Ya es hora, señores asambleístas, que nos aprueben la ley de extinción de dominio, pero con los parámetros que acabamos de conversar aquí, ¿no es cierto? La ley de inteligencia. No puede ser posible que seamos uno de los pocos países de la región que no tengamos una ley de inteligencia y que permita eso, por ejemplo, que la información que se recabe en inteligencia luego pueda ser transferido al sistema judicial. La ley de ciberinteligencia. También somos uno de los poquísimos países que hasta ahora no suscribimos el convenio de Budapest contra el cibercrimen. Tenemos una debilidad mayor, con mucha mala fe en el gobierno que concluyó en mayo del 2017, la última semana.
porque esto no fue así nomás, a la ligera, ni fue coincidencia. La última semana de ese gobierno sacaron el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana para meterle a la Policía Nacional con otras instituciones que son de ámbito civil. ¿Qué ocasionó eso? Un resquebrajamiento en la doctrina, un resquebrajamiento en la disciplina, al punto que le doy un ejemplo muy claro. Estos pésimos funcionarios, que claramente han sido demostrados en el caso Metástasis, que pertenecían más al crimen organizado, porque esos son delincuentes con uniforme, no son policías, esos son delincuentes con uniforme, hasta el momento no pueden ser desvinculados de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque nos metieron en el COSCOP, nos pusieron con una estructura similar al servidor civil y ahí están las consecuencias. Cuando no se comprende que policías y militares tenemos un régimen especial de legislación, la misma Constitución lo reconoce. Entonces, ¿qué requerimos? Que se emita una nueva ley orgánica de la Policía Nacional, una nueva ley de personal donde conste un reglamento disciplinario muy estricto y que, por ejemplo, en casos puntuales como estos, donde se encuentran a funcionarios policiales inmiscuidos en delitos fragantes, sean desvinculados en menos de 48 horas. De lo contrario, ¿qué ocurre? Que bueno que uno de estos involucrados es detenido el día de hoy y mañana pasa lista al mando de 300 policías. Esa barbaridad, este país es de locos, pero esa barbaridad se presenta en el día a día. Y aprovechando, la otra vez escuché a mi coronel Acosta de Fuerzas Armadas, es un coronel en servicio pasivo, que él hablaba de algo que sí me llamó la atención y que me parece muy oportuno. Una ley de inimputabilidad para quienes enfrenten al terrorismo. Porque el presidente Daniel Noboa, con mucho análisis, creo yo, y con mucha oportunidad, emitió el decreto 111, donde declara a varias organizaciones terroristas, que antes eran consideradas solamente organizaciones criminales, ¿no es cierto? Bueno, démosle a ese militar, a ese policía que ahora enfrenta a estas instituciones y organizaciones terroristas alguna protección especial del Estado. No nos sirve de mucho el anuncio de indultos por parte de la presidencia o de amnistía por parte de la Asamblea. Recordemos en primer lugar que la amnistía es para delitos de carácter político y estos no lo serían. Y el indulto quiere decir que usted sí cometió el delito, pero claro, que no cumpla la pena. Claro. No, preferible emitamos urgentemente una ley de inimputabilidad. ¿A efectos de qué? De igualar las fuerzas. ¿Qué implica esto? Sí, me dirán los defensores de derechos humanos que en este país abundan, ¿no? Pero cuando les interesa. Es que el militar y el policía puede cometer un exceso en contra de estas organizaciones terroristas. Ellos lo están cometiendo contra el Estado ecuatoriano, contra 17 millones de ecuatorianos. ¿Ilegalmente? Ilegalmente. Se salieron de la línea. No están en la delincuencia común ni siquiera en la delincuencia organizada, están en el terrorismo. Démosle a ese militar, a ese policía que está fuera en la calle, la posibilidad de decir, si usted enfrenta a estas organizaciones criminales, a los Chone Killer, a los Lobos, a los Tiguerones, usted no va a ser imputable bajo ninguna circunstancia. Ahí recién estamos revirtiendo la estructura del Estado y le decimos al funcionario que pelea a nombre del Estado, tú estás protegido y estás con nosotros. Finalmente, coronel González, ¿cómo están los recursos del ISPOL? ¿Ustedes cumplieron con los salarios puntualmente, el 13º sueldo en diciembre? ¿Están bien el manejo? Nosotros económico? En el mes de junio, y gracias a mi equipo de asesoría actuarial y de la Dirección Económica Financiera, nos alertaron de la situación que iba a vivir el país en los últimos meses del año anterior y tomamos los recaudos de precautelar 5 pagos de pensiones. Sin embargo, ya hemos pagado el mes de noviembre, el mes de diciembre y el 13º. Es decir, nos quedan recursos para enero y febrero. Le manifestamos igual el día viernes al señor viceministro Leonel Calderón que necesitamos ya de economía que nos hagan transferencias de este año para recuperar liquidez. De lo contrario, tendríamos serios problemas para el pago de las pensiones en marzo. Seguimos realizando las medidas que procuramos nos den un manejo eficiente de los recursos. De hecho, hemos introducido 13 acciones al interior del ISPOL para fortalecer la estructura y que no vuelva a ocurrir el atraco. Por ejemplo, somos la primera y la única, escúcheseme bien, la primera y la única institución, tanto públicas como privadas, de Latinoamérica. Mire que no es cosa menor lo que estoy diciendo. La primera institución, considerando tanto públicas o privadas de Latinoamérica, que tiene implementadas simultáneamente la norma ISO 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento. Creamos la unidad de cumplimiento, creamos la unidad de auditoría, ya tenemos ahora un mapa integral de riesgos, aprobamos la política de análisis de riesgo y la política de límites de inversión. Además, hemos contratado una asesoría para que nos diseñe el plan de contingencia y de continuidad del negocio. Hemos automatizado el área de riesgos e inversiones a través del sistema informático de las casas de valores y todas las operaciones del ISPOL se realizan en el mercado bursátil. Pero además, tenemos disponible el canal de quejas y de denuncias y
En nuestra página web, lo pueden verificar cualquiera de los ecuatorianos, tenemos el único visualizador ejecutivo donde están todos nuestros indicadores, incluidas las inversiones. ¿Sabe qué es lo que duele, licenciado? Que pese a todos estos esfuerzos, pese a que es de público conocimiento la realidad que nosotros nos encontramos del ISPOL y que hemos realizado acciones tendientes primero a recuperar lo atracado. Ahora sí, los organismos de control realizan lo que debieron haber hecho años atrás. ¿A qué me refiero? Está la Contraloría General del Estado auditándonos del año 21 y 22, que ya es de mi administración. Resulta que ahora detectan que los terrenos improductivos del ISPOL, que los tiene desde hace 20 años, debían haber estado desmalezados, hechos cerramiento, y escúchenme esto, inventariados los seres biológicos, que cuando pregunté cuáles son los seres biológicos, los árboles. O sea, está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero no sean tan infames. Por 20 años los equipos de auditoría de la Contraloría General del Estado miraron a todos los lados y no se dieron cuenta de los atracos que estaban en el ISPOL. Y ahora a la administración que está poniendo la casa en orden, quieren encontrarle la quinta pata al gato. Pero no solo eso, mire, aquí tengo el oficio y le voy a dejar de la Superintendencia de Bancos. En mayo del 2021, cuando yo me hago cargo del ISPOL, 5 meses estaban atrasados la entrega de los estados financieros. Desde diciembre del 2020 no se habían entregado. Yo tuve que firmar estados financieros que no eran de mi administración, pero con la finalidad de igualarnos en esta obligación que tenía el instituto de entregar los estados financieros. Hicimos un cronograma con la administración de ese tiempo de la Superintendencia de Bancos y nos hemos puesto al día. Ahora tratamos de cumplir puntualmente, pero no puede ser posible que a mí es una ofensa para mí, que con fecha 16 de enero, la abogada Carmen Meitaler Muñoz, Intendenta Nacional del Control del Sistema de Seguridad Social, me envíe un oficio indicándome que entreguemos inmediatamente los estados financieros de diciembre, pero dice aquí, se dispone bajo prevenciones legales, se remita la información financiera con corte de cifras diciembre de 2023 de la Administración de Fondos y Fondos Administrados del Instituto de su representación. O sea, a esta administración que pone la casa en orden, sí le amenazan con bajo prevenciones legales. Oiga, si quieren destituirme, destitúyanme, pero de frente. No me manden estas cartitas, pero no me vengan a decir a mí que entreguemos. Sí, estamos atrasados con unos pocos días, pero no entienden la realidad que está viendo el país. Los policías en el mes de diciembre salieron a las calles a trabajar operativamente. Hasta el momento estamos en estado de excepción. Y acá a la señora abogada Carmen Meitaler le parece que es urgentísimo que remitamos los estados financieros del ISPOL de diciembre bajo prevenciones legales. Estas cosas. Y nada dijeron de lo anterior. Pero es que nada. eso es lo que duele, pues, licenciado. O sea, resulta que los que estamos poniendo la casa en orden ahora somos los malos y nos buscan la quinta pata. ¿Qué están buscando? Un pretexto para destituirme. Yo lo he dicho, mi cargo está a disposición. Si yo no quiero aferrarme, yo ya estoy más de 32 meses en esa función. Estoy consciente de la alternancia y valoro la alternancia. Es más, esperaría con ansias que venga un reemplazo. Pero no se dediquen a estarme con estos desgastes. Lo que están buscando, claramente, a mi modo de ver, los organismos de control es venir por un lado, venir por otro lado, buscar algún pretexto y mañana se valerá de cualquier haciendo informe. El juego a los que han perjudicado al ISPOL. Es que ¿dónde estuvieron? Pues ¿por qué no mandaron esto a David Proaño? ¿Por qué no mandaron esto a Enrique Espinosa Los Monteros? Pues bajo prevenciones legales. Ahí sí eran muy dóciles, ahí eran bien laxos. Pero a Renato González sí le quieren ver las costuras. Yo no voy a permitir. Yo siempre, por lo menos, diré las cosas como son. Bien, al señor director general del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, coronel Renato González, como siempre, muchas gracias por la presencia aquí. Gracias a usted, licenciado, y a los ecuatorianos, no se desanimen. Si hay esperanza, yo creo que hay un liderazgo joven en la presidencia de la República. Veo que la ministra de Gobierno y a su vez la ministra de Interior encargada también tiene buenas intenciones. Y el mando institucional, a quienes sí yo conozco y doy fe, son gente muy comprometida. Así que esperen con tranquilidad, con paciencia. Hay que cuidarnos, pero no podemos desanimarnos ante el crimen organizado. Muchas gracias.